Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos con la parte 8 de esta serie de mods que estamos trayendo al canal. En esta parte pues vamos a ver algunos de los mods que me han estado pidiendo en los comentarios y que he podido leer a lo largo de estos días. Y pues vamos a ver qué les traigo para esta ocasión. Bien, vamos a empezar con Pet Cemetery. Este mod, pues como su nombre nos indica, nos agrega una variedad de lápidas para poder rendir homenaje a todos nuestros dinosaurios mascotas que hemos perdido en nuestra aventura. Nos agrega un total de 7 aproximadamente lápidas, en el que cada una de estas pues va a ser personalizable. Cuesta cada uno una cantidad de materiales distinto, que como ya les he mostrado, ustedes pueden cambiar esta configuración de materiales para cada objeto. Bien, hay lápidas normales, de piedra, de stone, las cuales ustedes pueden colocar el nombre del dinosaurio cual han perdido. Algunos pueden agregarle un obsequio, un recuerdo, ahí lo pueden dejar como objeto más apreciado de su dinosaurio. Y pues nada, esto solo es un mod de decoración, un mod el cual nos agrega muchas más lápidas a lo habitual, el cual solo era una lápida muy sencilla. En cambio aquí tenemos diferentes modelos que nos pueden servir para darle un mayor diseño, decoración a nuestro modo de juego. Y pues nada, espero que les guste. Ahí tienen diferentes opciones para poder agregar a su juego. Y pues vamos con el siguiente mod. El siguiente mod es Accessories Plus, en la versión open source, porque todos los que utilizan pueden modificar este mod, ya que el mismo propietario del juego dijo que no podía hacerlo. Y pues este mod nos agrega diferentes variedades de objetos a nuestro juego. Ustedes solo colocan la palabra plus, o bueno, el símbolo de más, y les va a aparecer todos los objetos disponibles de este mod. Uno de los que más resalto es un ojo, el cual funciona como si fuera el Super Spy Class Plus, el cual nos da diferentes informaciones sobre los dinosaurios y alrededores que bueno, se encuentran en el juego. Bueno, tenemos esta estructura, lo cual hace, bueno, repara las herramientas o todo lo que le pongamos a nuestro juego. Por ejemplo, aquí vamos a gastar nuestra hacha, simplemente lo arrastramos y usamos la función de Pray. Y una vez hecho esto, pues nos saldrá el mensaje de que hemos recibido una bendición, y eso hace que nuestra hacha se repare por completo. Bien, luego tenemos la siguiente estructura, el cual es una tienda donde nosotros podemos comprar los diferentes objetos que nos trae dentro de este mod de open source. Y ahora tenemos lo que viene a ser una fogata, una alternativa a fogatas, donde nosotros podemos encender fuego. Simplemente pues es mucho más llamativo y mucho más fuerte que las otras fogatas. Bien, luego tenemos una tienda de campaña, la cual necesita ser puesta encima de una superficie plana. En este caso colocamos este tipo de superficie y pues nos ofrece protección, y aparte pues, puede recoger este objeto. Luego tenemos lo que viene a ser este escudo y mochila que nos agrega este mod. Esta mochila pues es una skin que se puede agregar a nuestro bueno, como pechera. Y una vez arrastrado pues nos agrega este jetpack, el cual no utiliza combustible, bueno, utiliza combustible y aparte nos permite planear. Es un jetpack muy útil, la verdad. Con doble espacio pues activamos lo que viene a ser el jetpack, y con un simple espacio pues utilizamos los propulsores. También tenemos este objeto, el cual nos permite curarnos por completo, y además nos agrega esta carroza para nuestros dinosaurios, en este caso, y nos permite llevar mucho más madera y paja, y solo se adjunta lo que viene a ser el megaloceros. Y además tenemos este ojo, el cual haciéndole clic pues nos va a habilitar una función un menú en la parte izquierda, el cual nos muestra diferentes opciones y bueno, estatus de nuestros dinosaurios. También cuenta con visión nocturna, visión de infrarrojo y visión normal. La visión normal puede emplearse para ver de noche, es como si fuera de noche, y activando esta opción pues lo vemos como si fuera de día.
ahí me trabé, no sé por qué. Pero bueno, y esto se activa utilizando Shift F2, Shift F3, Shift F4, así como si estuviéramos usando el Super Spy Glass Plus. Y nada, estas opciones son muy interesantes, nos agrega diferentes utilidades a nuestro juego. Ven ahí, por ejemplo, es de noche, y utilizando la función pues lo podemos ver como si fuera de día. Bien, ahora lo vamos a restablecer pues como estaba antes, y listo. Además, este mod pues nos agrega un molino, el cual va a generar electricidad. Y es muy interesante, ya que esto siempre va a generar electricidad. Entonces solamente conectamos unos cables y pues ya tendremos electricidad, en este caso mediante la energía eólica que pueda generar este molino. Y bueno, continuamos con el siguiente mod. Bien, el siguiente mod es Ecos Chibi Displays. Este mod nos agrega una forma peculiar de poder mostrar todos los chibis o mascotas de nuestro juego o que podamos conseguir. Son diferentes estructuras, son más de 10 estructuras que por ejemplo podemos ver aquí la estación principal donde podremos craftear todas estas estructuras para poder visualizar a nuestras mascotas. Ahí son como más de 10, aproximadamente 11 estructuras que nosotros podremos agregar. Entonces aquí por ejemplo tenemos al lobo, bueno, una mascota de lobo, una mascota de alosaurio, tenemos lo que viene a ser un dodo, en diferentes hábitats. Cada una estructura representa un diferente hábitat y ustedes pueden ir agregando sus chivis ahí en su diferente lugar, ¿no? Sirven como decoración porque ustedes, como ya saben, los mods de tipo eco o desarrollados por eco pues son la mayoría de decoración. Algunos son de utilidad, otros son de, bueno, agregan animales, pero la mayoría son de decoración. Y pues es un mod bien hecho, el cual no ocasiona lag, sobre todo en el juego. Y bueno, continuamos. El siguiente mod es All Dinos Allow Guns. Como su nombre lo dice, este mod permite que podamos utilizar armas en todos los dinosaurios, ya sea en los que anteriormente los dinosaurios Manila pues no podemos utilizar armas mientras los estamos montando. Un claro ejemplo de eso son el Pteranodon, o es el Pteranodon que una vez montado pues no podemos utilizar armas. Ahora no estoy seguro si en el Carbonemis y en el Parasaurio también es lo mismo, pero bueno, por si acaso ahí los agrego. Ahí por ejemplo en nuestro Pteranodon podemos utilizar armas. Y eso es muy interesante, ya que desde el inicio pues con este Pteranodon podremos llamear a criaturas que anteriormente no podíamos porque necesitamos un volador para hacerlo y utilizábamos lo que viene a ser un Quetzal. Y pues nada, este es un mod muy sencillo, espero que les guste. Ahí tienen diferentes utilidades para probarlo, diferentes dinosaurios que pueden utilizar armas. Y continuamos con el siguiente mod, el cual es el Aztec Armor. Este mod lo que nos agrega es una armadura tech, el cual se craftea simplemente con piedra y pues se agrega. Bueno, para utilizarlo necesitamos tener primero desbloqueados los engramas tech, eso sí. Y simplemente solo lo arrastramos, aunque parezcan disfraces, lo arrastramos a nuestros slots de armaduras y ya lo tendremos personalizado, bueno, incluido. Ahora, utilizando el doble espacio podemos volar como en la armadura tech normal. Podremos mantenernos en el aire utilizando Shift. Con Control podremos hacer un vuelo en línea horizontal, así como estamos viendo. También nos permite golpear utilizando el clic derecho. Utilizando el clic derecho cargamos y golpeamos hacia una dirección, el cual hace mucho daño. Esta armadura hace mucho daño. También nos permite movernos y tampoco utiliza elemento, que es una de las mejores opciones. También nos permite movernos muy rápido debajo del agua utilizando propulsores. También podemos salir volando debajo del agua. Así que tiene diferentes opciones y es una mejora en lo que viene a ser la armadura tech normal, ya que no consume elemento y es mucho más barato de craftear. Además de que presionando la R pues tendremos diferentes opciones, diferentes tipos de visión. Podremos cambiar entre las visiones de cada, así como si estuviéramos utilizando
el ojo que mostré en el anterior mod. Tendremos visión nocturna, visión de rayos, bueno, en este caso sería visión de depredador o infrarrojo, rayos X. Además, también nos permite volar mucho más rápido, solo que tiene daño de caída si es que no llevamos las botas puestas. Cada una de esta parte de la armadura nos da cierta resistencia, así como si de Minecraft se tratara, pues cada parte de esta armadura nos da ventajas. Nos permite correr más rápido, nos permite prevenir el daño de caída, nos permite tener resistencia a ciertas zonas, tanto el frío como el calor. Y como por ejemplo ahora vamos a ver, nos quitamos los zapatos o las botas y pues como no los tenemos daño de caída. Bien, el siguiente mod es Ark Parados. Este es uno de los mods que he visto, o bueno, que se agregan en lo que me han estado pidiendo, que es la serie de Abliste, el cual algunos mods ya hemos tratado en partes anteriores, y aquí vamos a ver algunos que no se han visto, y pues uno de ellos es Parados, el cual nos agrega diferentes combinaciones de dinosaurios, tiers de dinosaurios, y armaduras, monturas, armas, herramientas, pociones que nos pueden mejorar la experiencia en Ark y ya no pues seguir con lo básico y lo común si es que ya nos pasamos todo el juego de Ark. Esto nos agrega diferentes flechas, arcos, armaduras, como ya mencioné, y una de las funciones es pues que cada uno de estos dinosaurios tiene tiene mucha vida, tiene mucho torpor para poder tamear cada uno de estos. Entonces, por lo tanto, tenemos herramientas que nos ayuden a poder domar a estos dinosaurios de una forma mucho más rápida. O domesticar, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos un hacha, tenemos esta mesa de crafteo donde podemos craftear diferentes herramientas y estructuras que vienen dentro del mod, que es primordial para poder empezar o entender este mod, es tener siempre la mesa de crafteo. Una vez con esta mesa de crafteo, pues ya podemos ver qué herramientas nos trae dicho mod. Además, pues cada tier de este mod pues viene por colores. Tenemos diferentes, son como más de 7, 8 tiers. Hay un tier que es de legendarios, un tier de bosses, el cual nos agrega mucha más dificultad a nuestro juego. Y aparte, los dinosaurios que vienen en este mod de Parados, pues son mucho más elegantes, unos colores mucho más llamativos, mucho más bonitos, tienen mucho más daño, son mucho más rápidos en algunos. Por ejemplo, Yutirano se ve muy elegante, muy bonito con ese color. Tenemos también el Velonosaurio. Y las herramientas hacen mucho más daño. Aquí tenemos la nutria. La nutria sí se ve muy fea. También dinosaurios marinos. Bueno, en este caso el Ichthyornis. Y cabe resaltar de que el hacha de este juego, bueno, cada herramienta tiene una especialidad. Ahí mismo nos lo indican que el hacha sirve pues para recolectar no piedra, sino madera, paja y demás elementos. El pico para recolectar piedra, metal y demás. Y hace mucho daño. También contamos con lo que es un arco, el cual agrega mucho torpor y automáticamente un dinosaurio pues cae rendido para poder ser tameado. También tenemos unas boleras, el cual agregan torpor mientras los están detenidos. Ahí por ejemplo vemos que ese es un efecto de torpor. Hace mucho daño, 1200, y eso que estamos en un server mal, donde no le he subido mucho el daño al personaje. De hecho, aquí pues son muchas opciones. Ahí yo les recomiendo que lean la wiki, o si quieren una guía de este mod, pues déjenla en los comentarios que podría hacer una guía de este mod. Ahí pues en la wiki también de este mod sale todo lo que necesitan saber sobre este mod. Y bien, continuamos con el siguiente, el cual es Additional Creatures Aquaria, de la familia de Additional Creatures, el cual ya hemos traído también a este canal en las anteriores partes. Simplemente la diferencia es que este mod nos agrega dinosaurios marinos de diferentes tipos. Un tiburón blanco, bueno, el gran tiburón blanco, un tipo de ballena, diferentes dinosaurios, algunos son agresivos, otros son simplemente peces que podemos utilizar para conseguir carne de pescado de primera. Y tenemos algo que se parece al trilobite.
que también hace daños. Algunos son agresivos pasivos, que si no los atacas pues no te hacen daño, y si los atacas pues te hacen daño. Tenemos al gran pulpo marino, tenemos peces sencillos, un calamar, sí, es un calamar, sí, el gran tiburón blanco, a diferencia del megalodón pues no es tan grande, pero pues va por ahí, el cual, si ustedes sienten que la experiencia marina pues es algo aburrida, yo les sugiero que agreguen este mod, pues con este mod pues van a tener mucha más variedad debajo del mar, y así puedes agregar mucha mejor experiencia a nuestro juego de Ark. Aparte que algunos de estos dinosaurios pues son muy buenos. Mira, aquí por ejemplo utilizamos también comandos para poder spawnear. Todos esos comandos también lo pueden ver en la página principal del mod, en el workshop. Ahí están, en la parte de discusiones pues están los comandos para poder invocar a estos dinosaurios, como ya hemos visto en las anteriores veces de videos de configuración que les he mostrado. Bien, ahora tenemos el mod, que es uno de los mods que más me ha sorprendido. Es el mod Kaiju Mod, el cual nos agrega muchísimos titanes de diferentes tipos. Uno de los que más me ha gustado es el lobo, ya que con su habilidad de rugido nos invocan más de 10 lobos, y cada uno de estos lobos también puede invocar una habilidad de rugido, y es muy bueno, muy fuerte. Además de que cada uno de estos titanes sale de forma libre en la naturaleza, en niveles bajos, para no hacerlo tan muy insufrible el server, ya que si nos encontramos con uno de estos bosses pues es una kill instantánea. Además de este lobo pues nos agrega el titán del bosque, tenemos el titán de hielo en su versión pequeña, tenemos diferentes titanes. Uno de los que más me ha sorprendido también es este, que parece a Ghidorah con 5 cabezas. Es muy molestoso también el ruido que genera este mod. Yo les recomiendo que si solo van a jugar este mod, pues solo utilicen este mod de titanes y no utilicen nuestro mod, porque es muy no sé cómo describirlo. Ustedes al probarlo pues ya lo sentirán, pero es muy interesante. Nos agrega también grifos, nos agrega diferentes criaturas voladoras, cada una con sus habilidades especiales. Por ejemplo, la habilidad de seguidora o de 5 cabezas, ese dragón de 5 cabezas, elimina todo lo que está a su alrededor con ese aura de relámpagos que tiene, y se hace muchísimo daño a las criaturas a su alrededor. Es insta kill prácticamente. Tenemos a la madre araña, ahí también su versión titán, a un mamut titán, a un grifo titán. Son diferentes titanes que yo les recomiendo probar, cada uno con sus habilidades especiales, cada uno con su daño, su vida. Cada uno de sus titanes, algunos tienen mucha más vida que otros, obviamente, ya por el tamaño uno ya los diferencia, ya que son muy intimidantes. Como la reina madre de las arañas, pues lanza sus telarañas, lanza ácido. Ahora no he probado si invoca también arañas. Eso no lo he probado, pero ahí se los dejo a ustedes para que lo prueben. Aquí solo estamos viendo de forma demasiado superficial, porque si no se alarga el video, literalmente se alarga el video, para ir probando cada una de estas habilidades. Y si quieren que pruebe cada una de estas habilidades o muestre cada uno de estos titanes qué habilidades tiene, pues déjenlo ahí en los comentarios para poder hacer una pequeña guía dedicada especialmente a este mod. También cada uno de estos mods trae sus utilidades, no solamente son criaturas, sino también traen por ejemplo armaduras, herramientas, genes para poder craftear diferentes titanes. Y pues también hay lista de comandos para poder invocarlos de forma natural, de forma tameada o de forma salvaje. Tenemos un gusano de tierra, y hasta por el momento lo veo muy bien hecho el mod. Ahí también tenemos titanes, si es que ustedes han visto ataques de titanes. Había creo que el titán bestia y el titán colosal, pues no soy mucho de ver eso, pero pues ahí salen clips y los veo. Y pues aquí demasiados titanes que yo les recomendaría probar. Así que bueno, con eso continuamos y vamos con el siguiente mod, el cual es Godzilla Ark. Si anteriormente les traje un mod de Godzilla, pues este es otro con una temática un poco diferente. Esta solo nos trae Godzilla,
no nos trae Ghidorah, pero para poder invocar a Godzilla necesitamos seguir 5 pasos que ahí también nos describe en la guía. Primero es invocar el obelisco, craftear el obelisco, tener una forja de uranio, el cual funciona con combustible, y con este combustible pues podemos tener el uranio, el lingote de uranio, y con ese lingote de uranio podemos fabricar la nuke o la bomba nuclear con el cual se llama a este Godzilla. Una vez crafteado la bomba nuclear, simplemente tenemos que consumirlo porque es un consumible, o sea un activable. Lo activamos y tenemos que estar cerca de la bomba nuclear, porque si nos alejamos pues no se va a activar y nunca va a llamar a Godzilla. Entonces vamos a fabricación, fabricamos una nuclear y lo activamos y nos quedamos junto a él. También necesitamos lo que viene a ser un lanzacohetes especial y un lanzamisiles, bueno, y un misil especial para poder bajarle, porque para poder tamear a Godzilla, primero necesitamos matar un Godzilla y con esos materiales también nos va a desbloquear engramas necesarios para poder domar a Godzilla, el cual viene a ser su montura y demás materiales que solo consume Godzilla. Aquí por ejemplo vamos a matarlo, nos desbloquea los engramas. Aquí ya me desbloquea los engramas porque estoy en modo creativo. Y pues nos da este material con el cual podremos tamear Godzilla. Una vez tameado pues vamos a ver las habilidades, que con un clic derecho lanza un rayo que hace muchísimo daño. Dependiendo del nivel de Godzilla también, este es un nivel casi 100. Con una mordida hace 1600. Con la C pues lanza un rugido alrededor con un aura. Y también utilizando Shift pues corre mucho. Y también tiene un ataque de carga, cual si no me equivoco que es con la Q. Bueno, ahí se lo dejo a ustedes para que también lo prueben. Y para finalizar tenemos el mod Seeds Hybrids, uno de los mods más graciosos y mucho por lejos, uno de los mods que más me ha gustado de criaturas que añade que se añaden en Ark, ya que para invocarlo pues no necesariamente necesitamos códigos que usualmente se utilizan para poder probar cada uno de estos, sino son crafteables. Cada uno de estos dinosaurios son crafteables y como su nombre lo indica, Seeds Hybrids, pues es la combinación de diferentes dinosaurios en uno solo. Tenemos diferentes combinaciones, muchísimas combinaciones que yo les pido que prueben porque son muy buenas y combinan también las habilidades de cada uno. Aquí por ejemplo vamos a combinar estos dos, un Phiomia con Castor, con Castoroides, y vemos la forma. Aquí tenemos un Obis con un volador que ya me olvidé su nombre. También tenemos lo que viene a ser un Quetzal combinado con un Reaper o algo así. Tenemos al Giganoto combinado con un Estegosaurio, un Anquilosaurio con un Yutirannus. Ahí se ve el del diseño, el pelo de Yutirannus y la forma del anquilo. Aquí cabe resaltar que la forma la va a tener del lado izquierdo y el diseño lo va a tener del lado derecho. Entonces aquí era un anquilosaurio por Yutirannus, la forma del anquilosaurio y las demás características del Yutirannus. Solo que no obtiene el rugido del Yutirannus. Pero bueno, yo les recomiendo probar, es muy interesante. Ahí por ejemplo está el Alosaurio con el Deodon, el cual tiene la habilidad del Deodon de curar. Incluso nos sale ahí que puede curar de forma pasiva. Y está muy bonito, muy bien hecho. Yo les recomiendo probar y les aseguro que va a mejorar su experiencia en Ark. Y bien, aquí me despido. Más que antes de decirles que si les ha gustado el video no se olviden de dejar su like, suscribirse, que estaré trayendo muchos más videos. Estaré más activo que antes. Estaré subiendo algunas guías. Ahí queda la del Dino Storage y algunas otras que ahí les iré avisando por la comunidad. Y bien, nos despedimos hasta una próxima oportunidad y nos vemos en el siguiente video. Así que adiós.